muchísimas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Heidi Saavedra, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión, este tutorial va a tratar a dos verbos modales que a menudo se confunden. Uno es will y el otro es would. Vamos a ver entonces qué es un verbo modal. Un verbo modal, a mí me gusta llamarlo así como que un verbo de arranque. Me va a ubicar en espacio, pero siempre va a necesitar la ayuda de otro verbo para saber exactamente a qué me refiero. Por ejemplo, si yo digo comeré, ¿cómo convierto el verbo eat, que es comer, en futuro? Bueno, muy sencillo, con la ayuda de will. Si yo digo, por ejemplo, comeré, voy a decir I will eat. Así de sencillo es el futuro simple. Solamente necesito will antes del verbo. Will me anuncia que estoy hablando del futuro. Entonces, si el verbo see es ver, ¿qué estoy diciendo cuando digo I will see you tomorrow? Te veré mañana, exactamente. Entonces, obviamente, el futuro simple se utiliza para hablar del futuro. Y entonces, ese es el uso número uno de will. I will see you tomorrow. En español se traduce como te veré mañana. Para nosotros es un poco dramático en español el uso del futuro simple. Es algo así como medio novelero, como Víctor Raúl, lucharé por nuestro amor. Algo así, ¿verdad? Lucharé, comeré, te veré. Suena como que muy dramático. Pero en inglés no tiene nada dramático, es simplemente algo que se usa para hablar del futuro. Entonces, ya saben que en inglés siempre se busca la manera más corta y más práctica de hacer las cosas. Y a pesar de que will es una palabrita que tiene, 1, 2, 3, 4 letras, siempre se busca la manera de hacer contracciones y ahí es donde formamos I'll. I'll es la contracción obviamente de I con will. I'll see you tomorrow. Nuestros oídos de principiante a veces no captan esa L suavecita que está ahí y dicen cosas como I see you tomorrow, pero realmente no es correcto, deberías decir I'll see you tomorrow. Como dije antes, nuestros oídos de principiante no están muy bien entrenados para eso, pero con la práctica vas a poder entonces diferenciar cuando esa L está allí. Es que de verdad suena suavecita, no es algo que es muy fácil de escucharlo al principio. Ahora, ¿cuál es el segundo uso de will? Aquí lo tenemos. Instant decisions. Por ejemplo, estoy manejando y decido en ese momento si voy a cruzar a la derecha o si voy a cruzar a la izquierda. Y en ese instante voy a decir entonces, I'll turn left. I'll turn left. Lo que quiere decir que fue una decisión que hice en ese momento. Fue una decisión que tomé en ese momento. O por ejemplo, cuando me provoca tomar algo, como es este ejemplo que está aquí, que dice, I'll drink some tea. Yo lo decidí, yo voy al refrigerador, tomo el té, o voy a la tienda y lo compro, o me paro en el gas station y lo compro. I'll drink some tea. Fue algo que decidí que me provocó en ese momento. Uso número 3. Offers. Cuando tú llegas, por ejemplo, a visitarme a mi casa, yo recuerdo que tengo café, te pregunto si quieres, tú me dices yes, of course. Entonces digo, okay, I'll bring some coffee. O I'll bring you some coffee. Yo me estoy ofreciendo para hacerlo, fue algo que es algo que yo decidí, entonces yo sé que yo me voy a levantar, que yo voy a ir hasta la cocina y voy a servirte un poco de café y te lo voy a dar. Fue una oferta, una ofrenda, un ofrecimiento que yo hice, que te hice a ti. Por esa razón se utiliza I'll bring you some coffee, porque es que todavía me tengo que parar a ir a buscarlo. Por eso se usa el futuro. Luego tengo requests. ¿Qué son requests? Peticiones. Son cosas que le pedimos a otra persona. Entonces, miren este ejemplo. Will you call me tomorrow? Yo creo que esa es la frase o la pregunta preferida de las novias. Will you call me tomorrow? Los chicos buenos dicen, yes, I will. Y los chicos que no quieren llamar dicen, no, I won't. O así dicen mentiras y dicen, yes, I will. Alright, so no, I won't sería la forma negativa en contracción nuevamente. La contracción de will y not van a formar este won't. No, I won't. Y puse aquí because por si acaso quieren explicar el por qué. Alright, so igual que con el verbo to be, los modales tienen la particularidad de que se colocan de primero en la pregunta
o que se hace el switch entre persona y verbo, ¿ok? Y se usa también en la respuesta corta. Entonces, will you come tomorrow? Yes, I will. Ese will supone que vendré mañana. O por ejemplo, will you see the doctor tomorrow? En vez de decir yes, I will see the doctor tomorrow, recurro a la respuesta corta y digo yes, I will. Para eso sirven las preguntas cortas, para hacernos la vida más fácil, para no estar repitiendo como loritos todo lo que estaba en la pregunta. Luego tengo aquí promises and predictions. Predictions, cuando uno hace una predicción es porque está muy convencido y muy seguro de que eso va a ser un hecho. Entonces, llegó el World Cup y está jugando, por ejemplo, mi equipo favorito, Germany. Entonces voy a decir, Germany will win. Esa es mi predicción. Germany will win. Germany ganará. Fíjense lo dramático. Ganará. Yo estoy segura que eso ocurrirá. Por eso utilizo el futuro will. Luego tengo entonces el first conditional. Quiero aclarar desde ya que en este tema algunos de ustedes quizás quisieran ver más usos de would, pero el tema de los condicionales de verdad se merece otro video y no quiero extender para distraernos del punto focal, que es hablar sobre el futuro o las posibilidades futuras. Por esa razón solamente vamos a hablar del first conditional, que se forma de manera muy sencilla. If you call me, I'll go. If you call me, si tú me llamas, I'll go, yo iré. El first conditional, como su nombre lo dice, requiere de una condición. Primero necesito una condición para que lo siguiente se pueda dar. Por ejemplo, si es if que me anuncia que hay una condición. Si tú me llamas, yo iré. If you call me, I'll go. Pero ¿qué pasa si no me llamas? No iré. Precisamente que yo vaya o que me dirija a un lugar requiere ¿de qué? Primero de tu llamada, si no, no va a ocurrir. Por ejemplo, si tú me llamas, yo hablaré contigo. Por ejemplo, algo muy sencillo. If you call me, I'll talk to you. O por ejemplo, si yo uso la computadora, tú verás mi trabajo. So, if I use the computer, you'll see my work. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el primer condicional. Y quiero dejarlo hasta aquí con el tema de los condicionales, porque como les dije antes, es un tema que requiere de otro video, porque es un tema muy especial. Y ahora vamos a pasar a would. Would es un verbo que, como decimos en Venezuela, tiene muchísima tela que cortar. Y obviamente hay mucha gente que le tiene terror porque es un auxiliar, un verbo modal que se utiliza en los dos últimos condicionales, que son los tiempos más complicados, se combina con participios pasados, en fin. Pero hoy yo me voy a alejar de eso porque este tema de los condicionales requiere de un video único, es más de 3 videos para cada uno. Hoy quiero hablar de would en los casos en que se confunde con will. ¿Y por qué se confunde con will? Porque resulta que would habla de posibilidades futuras, pero will habla de hechos, de cosas que ocurrirán, a excepción del caso de las predicciones. Ahí simplemente utilizo will porque yo estoy convencida de que eso es un hecho. Entonces, would, en español, para que lo entiendan mejor, le va a regalar un ia al verbo que tiene ahí al ladito. Por ejemplo, si yo digo me gustaría, el verbo ya sabemos, gustar es like. ¿Cómo digo gustaría? ¿Cómo le agrego ese ia? Con la ayuda de would. So, I would like, ya forma ese ia, pero sigue siendo una posibilidad futura. No estoy hablando de que algo ocurrirá. Estoy hablando de algo que me estoy imaginando. Y esa es la gran diferencia entre would y will. Would está aquí en mi cabecita o aquí en mi corazón porque es un deseo. Will es un hecho, es algo que va a ocurrir. Entonces, fíjense en esto. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice aquí, possibilities in the future or wishes. Wishes ya sabemos que son deseos. Vamos a hablar de posibilidades y deseos en el futuro. Por ejemplo, me encantaría viajar. Ese ia, me encantaría.
Entonces voy a decir, I love to travel. I would love to travel. Ese would me forma el IA. Entonces, como todo en inglés, se busca la manera siempre de hacer las contracciones. Por eso me escucharon diciendo I'd, porque es la contracción de I con would. Se forma entonces I'd. Otro sonido que se puede escapar a oídos de principiantes. So, cuando digo me encantaría es I would like, y en su versión contraída va a ser I like to travel, I like to learn a new language, for example. Entonces, de esa manera voy a utilizar el would para hablar de deseos, de cosas que yo veo aquí en mi cabecita o, como les dije antes, que siento que pueden ocurrir en un futuro, ¿ok? Pero no son hechos. Si fueran hechos, utilizaría will. Vamos entonces a seguir viendo ejemplos sobre would. Tenemos aquí, por ejemplo, requests. Otra manera de pedir las cosas de manera más bonita, de manera más educada, va a ser utilizando would. Ya sabemos entonces que el verbo gustar es like. ¿Cómo lo convierto en gustaría? Con la ayuda de would. So, I would like, fíjense aquí, I would like some tea, please. ¿Dónde haría una petición así? Lo vimos en el video de How to Order. Es en un restaurante, por ejemplo. O cuando llegas a visitar a una amiga también, o a un amigo, y le dices, I would like some tea, please. Puede ser que tú mismo te lo hagas, pero ya expresaste tu petición con would, de manera educada, de manera bonita, de manera dulce, también en muchas ocasiones. Aquí tenemos otro ejemplo, que es polite requests. Los polite requests son peticiones que se hacen de manera educada y se van a hacer a modo de pregunta. Como todo verbo modal, se invierte persona y verbo, así como más o menos trabaja el verbo to be cuando hace el switch. Exactamente así. Dice entonces, would you come with me? Would you come with me? Si el verbo come es venir y te estoy pidiendo algo con would, ¿qué sería entonces? ¿Vendrías conmigo? ¿Ok? Entonces ahí tú respondes. Tienes una opción un poquito distinta a la tradicional. Si la respuesta es afirmativa, vas a transmitir en tu respuesta que sí, obviamente vas a complacer a esa persona. Y ahí es donde dices, yes, I love to. Yes, I love to. Me encantaría. Y termino en to. Un poquito raro para aquellos que sean principiantes, pero sí, puedo terminar en to porque se supone que lo demás se refiere al contenido de la pregunta. Para no estar repitiendo como loritos todo lo que me preguntaron, utilizo este sistema corto. Yes, I love to. En vez de decir, yes, I would love to go with you tomorrow. Suena muy largo. Recuerden que en inglés siempre se tratan de simplificar las cosas porque es un poco más técnico que en español. Ahora, también puedo simplemente dar una respuesta mucho menos informal como esta. Sure, no problem. ¿Ven? Otra manera un poquito más especial, más educada de hacer un request es esta. Would you mind coming with me? Would you mind coming with me? ¿Te molestaría, te importaría venir conmigo? Cuando utilicen mind, agreguen un ing al verbo siguiente. Would you mind coming with me? Este también puede ser tema para otro video, así que luego les explico por qué. Pero cuando utilicen mind, sepan desde ya que el verbo siguiente lleva ing, ¿ok? Entonces, en resumen, will and would se confunden cuando hablamos del futuro. ¿Por qué? Porque a veces no nos queda claro cuándo voy a utilizar uno o cuándo voy a utilizar el otro, y a veces también son intercambiables, porque yo te puedo pedir algo también con will a modo de pregunta, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Pero si ustedes se ayudan un poquito con la traducción, y esta es la ventaja de estos tutoriales que están hechos en español, es que will me va a hablar de un hecho y tiene todo ese tono dramático, como les mencioné anteriormente en las novelas. Yo lo haré. I will do it. I'll do it. Mientras que would expresa más que todo una posibilidad, algo que realmente no es certero. Entonces por eso digo, I'll do it. Yo lo haría, pero todavía como que ven ese tono como de duda. I'll do it.
o se tienen que dar ciertas cosas para yo decir, ok, I'll do it. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia básica y la diferencia más importante. Will es un hecho, would es una posibilidad futura, un deseo o una manera más dulce, más bonita, más cortés de pedir algo. Esos son los usos de would que quería que dejáramos bien claros hoy porque es un error constante que veo en clase. Y tenemos will como hecho o simplemente cómo se utiliza el futuro simple para hablar del futuro. Entonces espero que este tutorial los haya ayudado a aclarar algunas dudas. 1.000.000 de gracias por ver y por todo su apoyo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo tutorial. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, háganlo debajo del video que yo con mucho gusto responderé a sus dudas y tomaré en cuenta sus comentarios para los próximos tutoriales. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web hablainglesya.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Pinterest, Instagram, y también me pueden ubicar a mí en Facebook como Profe Heidi Saavedra. Recuerden, Facebook es Profe Heidi Saavedra. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos prontito. Bye.